persona, con algunas cosas que mencionó ya el hermano Chaparro, son buenas para nuestro crecimiento, pero hay que observar el pensamiento de cómo se va a ir desarrollando. Entonces es lo que vamos a estar viendo en estas conversaciones. Vamos a ir viendo datos biográficos, pero también cómo desarrolla el pensamiento y cómo va enfocando hacia lo que conocemos como la filosofía o pensamiento reformacional. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que les quedó de la clase anterior o de las lecturas? Hay que hacer un resumen, como el de Circulación de la Ciencia o los otros que dimos. Algo que escribió Doyeworth. Acuérdense que no es lo mismo que me digan, es que este autor dice que Doyeworth dice tal cosa, que ustedes vayan y digan, esto está diciendo Doyeworth. Un ejemplo lo tenemos ahora con el asunto de Tim Keller, ¿verdad? Que anda de moda. No es lo mismo, escuché que Tim Keller dijo eso, a que tú vayas y lo leas, y entonces te das cuenta que lo valioso de esos escritos son las fuentes de donde vienen. Y vas a las fuentes y encuentras ahí a Calvino, encuentras a algunos escritores más reformacionales. Entonces, estamos tratando de hacer eso. No nada más un estudio biográfico, sino ir viendo y conociendo dónde sale el pensamiento reformacional. ¿Alguien más quedó con algún pensamiento de la clase anterior? De hecho, sí. Hermano, al estar leyendo precisamente este folleto de la secularización de la ciencia, me remitió a leer a Silstra y su perspectiva, que él hace una crítica respecto al humanismo de Karl Barth. Y es interesante también porque viene a completar el pensamiento libertad, naturaleza. Se va fortaleciendo. Entonces es importante, no echen en saco roto las escrituras, los libros, los escritos que se recomendaron. Hay muchos, nada más pusimos 3 o 4 como ejemplo, pero hay mucho para poder leer, ¿verdad? Entonces recordamos, estamos viendo este libro de La vida y obra de Fernando Doyeworth. Entonces una de las cosas que primero nos choca es el nombre, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender a escribir Doyeworth? Yo estaba un poco traumado con eso, porque también me tomó un tiempo poder escribirlo. Y luego cuando supe que a su abuelito fueron a registrarlo, había registro civil, ¿verdad? Y entonces ya va con la persona que va a escribir, y entonces le ponen Herr, era su papá, Herman, le pone... Ok, pero eso fue en el registro civil de allá de Holanda, ¿verdad? Entonces no nos debemos sentir mal por batallar en escribir el nombre de Herman Doyeworth. A final de cuentas, al que estaba en el registro civil, pues le pareció que así sonaba más o menos, entonces así se escribió y así se llamó el papá, pero él es Doyeworth, es el nuevo nombre. Vamos a ver nada más una parte de lo que es la juventud. Ahí puse 1894 a 1922, que serían 28 años que van de su vida. Él muere en 1977, como ya habíamos mencionado, pero en ese tiempo él vivió prácticamente ahí en Ámsterdam. Ahí estuvo casi toda su vida. Su papá se casó con Frederica Jacoba van Leeuwen. ¿Cómo se llama? El nombre está extraño, ¿verdad? Esos son los nombres de Holanda. Ellos se casaron en 1881, junio 2. Ese fue la primera esposa del papá, como decía Amado Chaparro. Él fue la primera esposa, tuvo cuatro hijos, y a causa del parto de la última niña en 1890, ella murió. Y también su bebé, después de algunos meses, ella murió a los pocos meses, la pequeñita. Y dice el autor una frase que cuando uno lee las biografías siempre hay cosas que te tocan el corazón, ¿verdad? Dice, pues muere la pequeña, pero los otros 3 hijos, que también eran chiquitos, dice, eran muy pequeños como para poder sentir el dolor de lo que estaba pasando. Y es interesante cómo se va formando la vida de Doyeworth en este ambiente. Él no había nacido, porque él es hijo de un segundo matrimonio, cuando se casó, como ya dijo el hermano Chaparro, con María Cristina. Ellos se casaron en 1891, y entonces Herman es el segundo del matrimonio. Y algo que me llamó también la atención de Doyeworth, que no lo comenté la vez pasada, él es muy prolijo en sus escritos.
pero nunca utilizó una máquina de escribir. Él todo a mano, y siempre lo hacía con lápiz. Creo que hasta ya cerca de los 60, de los 60 fue que empezó a escribir con pluma, pero siempre era con lápiz, nunca con máquina de escribir. Y nos llama mucho la atención porque grandes pues siervos de Dios, incluyendo Calvino, pues al final de cuentas a Calvino le escribía, ¿no? Tenía sus amanuenses. En el caso de Kuyper también tenía muchos escritos, y eso nos debe animar porque ahora tenemos mucha facilidad de escribir, y cuando comparamos o vemos la vida de estos hombres, que algunos a su corta edad habían hecho escritos bastante amplios, bastante profundos, nos debe por un lado, y creo que más que nada debe animarnos, más que sentirnos, oye, pues yo no, animarnos a escribir, a estudiar y a desarrollar y poder compartir la visión que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ya cuando nace Herman Dooyeweerd, él nace en una familia, digamos, reformada, de dos líneas, pero reformadas de alguna manera. Y entonces el papá tenía la costumbre de sentar a la familia, a sus hijos, y entonces les leía artículos del Estandarte, de Standard, y del Heraldo, Dorado, que estos son donde participaba Abraham Kuyper. ¿Se acuerdan que comentamos la sesión anterior que Abraham Kuyper influyó mucho en el pensamiento de Dooyeweerd? Entonces, pues es claro, porque el papá de alguna manera también participó en uno de los movimientos liderados por Abraham Kuyper, de Dolantier, que es el movimiento de los agraviados en español, ¿verdad? No entraremos en detalle, pero es un movimiento que Abraham Kuyper lideró, perdón. Así que él lideró, y entonces Herman Dooyeweerd de hijo escuchaba de eso, porque su papá sí se involucraba en estos movimientos. Después podemos hablar de Herman Dooyeweerd, bueno, del papá. Me gusta mucho que el papá de ellos recibió el reconocimiento de sus hijos. El papá de Herman Dooyeweerd, es Herman. Él le gustaba mucho la lectura, era un hombre que leía bastante, así como todos los estudiantes leen bastante, y también le gustaba la poesía, le gustaba leer poesía y también escribirla. Entonces eso nos llama la atención porque nos lleva a entender un poco la personalidad de Herman Dooyeweerd, es decir, lector, también escribía poesía, también leía, por supuesto, y entonces también su influencia de pensamiento kuiperiano a través de su papá. Y me gusta mucho el reconocimiento que hace Dooyeweerd de su padre. Y lo que me gusta mucho porque como que vivimos en tiempos que a los hijos les cuesta reconocer a sus papás. Va bien como que es no quiero nada de él o esto y quejándose en lugar de reconocer. ¿Alguien trae el libro por ahí para leer una breve parte de las palabras que él escribe de su papá en la página 3? En la página 3, no voy a leer mucho, no es una clase de lectura, pero dice, leen esta parte de hermano Santiago, los primeros 4 renglones de aquí. As for the situation en español. Pues sí, leer en español para que todos podamos entender. At the same time. At the same time. Bueno, en inglés acá En francés. En francés. Por la situación en mi casa, mi padre, como yo lo recuerdo, tenía un gran amor y respeto. Fue un gran seguidor de Kuyper desde su principio, pero mi madre no lo quería y tenía una diferente tradición. Ella pertenecía a la corriente de Herbormott Church. Está bien hasta ahí. Un hombre hasta ahí. Hasta ahí está bien, además es como él recuerda a su papá con respeto, y él también reconoce la influencia que viene, es decir, él al pensar de su padre como un seguidor de Kuyper, pues, con pensamiento kuiperiano, y cuando él expresa que su papá les leía a ellos como familia artículos de Estandarte o del Heraldo, entonces empezamos a entender la guía o el enfoque en la vida y el pensamiento de Herman Dooyeweerd en este caso.
¿Algún comentario hasta aquí, hermano Chaparro? El que leyó el capítulo 1. Sí, no, que lo que leía de poesía era poesía clásica. Ajá, a esa vamos, ¿verdad? Él aprendió la poesía clásica porque tuvo una educación de este tipo en el gimnasio, Amsterdam Reform Gymnasium. Es como el high school, como hasta la prepa. Él recibió una educación clásica. Entonces, es importante esto porque esto nos hace ver las bases de su pensamiento. Y cuando vemos sus primeros escritos, vamos a ver la influencia de esta educación clásica. Es decir, y más adelante en los retomos vamos a ver cómo esta educación influye en su escrito en cuanto al pensamiento platónico que se refleja al inicio. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Él recibió este tipo de educación y es interesante porque podemos empezar a ubicar dónde se desarrolló. Él vivió en Ámsterdam, en este gimnasio, que estaba a menos de 1 kilómetro de la Universidad Libre de Ámsterdam, que fue fundada por Kuyper. Entonces vemos que la vida de él, de todas maneras, está siendo formada dentro de este pensamiento y hacia allá vamos enfocados. Me llama mucho la atención también las calificaciones, ¿verdad? El libro dice fue buen estudiante, no dice que fue un excelente estudiante. Entonces dice que al final, sus grados finales tuvo 4 7, 5 8 y 2 9. Sus 2 9 fueron en física y en historia. Él estaba en una reunión ahí de grupo de estudio y decía uno de los participantes, dice, es que el promedio no importa, dice, al final de cuentas tú llegas a buscar un trabajo y no te van a preguntar el promedio, van a ver qué eres capaz de hacer, de desarrollar. Entonces, no es que estemos hablando en contra de la excelencia de los estudios, pero estamos hablando de cómo el Señor nos utiliza como somos. Y Adorno lo ha usado grandemente y es un dato nada más biográfico, como él pues no fue un hombre de excelentísimas calificación, ¿verdad? Fue un hombre y quizás sea por sus intereses, ¿verdad? Él tenía más bien un interés en la filosofía, cosa que no se refleja mucho quizá al inicio de su vida, porque su mamá y su papá tenían diferentes intereses para él. Su mamá quería que fuera ¿qué? Pianista. ¿Cómo? Pianista. Pianista, quería que estudiara piano, pero también que fuera, en cuanto a negocios, que fuera broker de acciones, que estuviera en el mercado de valores, de inversiones, que él estuviera por ahí. Y su papá pues estaba un poco más inclinado a lo que es la ciencia, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, el interés de él primero era la literatura. Él estaba más enfocado a lo que son las letras, pero pues ya ahí juntándose con alguna gente le recomendaron que estudiara leyes y a final de cuentas fue lo que participó. Él se metió a estudiar leyes ahí en la Universidad Libre de Ámsterdam en septiembre. Hasta el día nos pone, el 12 de septiembre. Él quería estudiar o conocer un poco más las implicaciones del calvinismo, pero dice que se decepcionó un poco, ¿no? Le decepcionó un poco los estudios en ese sentido. Y él participaba como buen estudiante de leyes en la Asociación de Estudiantes, cuyo lema era: nunca te desesperes, Dios es el que guía. Lo tenían ahí en latín, ¿no? Entonces, en un año pasó su examen de candidatura dentro de la universidad. Esto equivale a cumplir con el grado de bachelor. Y 2 años después, él alcanza su grado, o pasó su examen de doctoral examinación doctoral, que lo que le daba es el grado de maestría y lo capacitaba, lo autorizaba para escribir su disertación a nivel doctoral. Hasta aquí vamos. ¿Algo más, hermano Chaparro? Digamos que usted me iba a dar todo lo que faltara aquí. Muy bien. Como todo buen estudiante. Lo que me impacta a mí es la seriedad, no sombrío, pero una seriedad de muy joven. Sí, a eso lo vamos. vamos. En sus estudios, en su manera de... Sí, lo va formando. De hecho, vamos ahorita, un poquito más adelante, vamos a hacer un pequeño análisis de uno de sus escritos primarios y vamos a pensar qué es lo que estaba guiando su pensamiento, abundar un poco en esto
acuérdense que vamos a hablar de los primeros escritos, no cuando ya desarrolla toda su idea, su filosofía de la idea cosmonómica, sino solamente al principio. Me imagino, por ejemplo, que era muy serio en su manera de vestir. Por ejemplo, su cabello también hubiera sido muy peinado. Muy peinado. Sin barba. No traía colita. Sí, todos esos datos los vimos de clase anterior, ¿no? La forma de ser de él, Con copetito. su manera, Pelo su chino, manera de sí. hablar, Pues se parece al Dr. Roberts. con los chinitos. Sí, sí son cosas que platicamos un poco Están de la clase 1800. anterior, y ahora vamos un poco más a la parte de su juventud. Él pensaba, como todo buen estudiante, de sus maestros. Ya con el tiempo, ya por los 70, le hicieron una entrevista acerca de sus maestros. Y vamos a ver un poco más, a ver, hermano Godínez, o si no lo leo yo. En la página 6 le preguntan, bueno, ¿qué opina de sus maestros? Dice, en aquellos días, la instrucción en la facultad, en la Universidad Libre de Ámsterdam, era dada por 3 maestros que fueron profesores de él. Uno era Fabius, otro era Anema, y el otro era Diepenhorst. ¿Anema? Dice, sabemos que el pensamiento de lo que pensaba Dooyeweerd de sus profesores por la entrevista que él dio en 1975. Entonces es interesante, vamos a ver un poquito lo que él pensaba de sus maestros. Y entonces dice, bueno, el profesor, Diepenhorst. no puedo ver bien, Diepenhorst, él fue un hombre, dice, bueno, no podríamos llamarle un genio, pero era increíblemente duro para trabajar, trabajaba arduamente. Él había leído grandes cantidades, era un gran lector y tenía un tremendo estilo de oratoria, lo cual hacía efectivo y muy fácil de entender algunos puntos que él estaba remarcando. Como el Dr. Wyatt. Él enseñaba economía y ley criminal también, hace un comentario de él. Después habla de Anema. Ella fue responsable de enseñarle ley privada, comercial, procedimientos civiles y otras cosas. No dice mucho de ella, pero después abunda un poco más. Dice después, Fabius, después de que se retiró Fabio, él enseñó ley constitucional, la materia que él siempre había querido. Él había hecho un nombre a sí mismo con un libro excelente que había presentado. Él había escrito un libro, su maestro, pero dice como que él no disfrutaba de su mismo libro. O sea, él enseñaba su libro, pero no se había emocionado con las enseñanzas que él mismo había escrito. Dice, me dio cuenta de esto durante las conferencias, porque cuando un nuevo libro acerca de sociología salía escrito por otro autor, Ehrlich, dice, él estaba realmente entusiasmado. Entonces, este maestro se emocionaba con las enseñanzas de otros y con su libro como que no, y ese recuerdo le quedó a Dooyeweerd. Dice el otro maestro Fabius, él era un profesor muy gentil, el más gentil que he conocido. Él hablaba de una manera muy digna, muy correcta, muy apropiada. El problema, dice, es que algunas veces me hacía dormir, o sea, me daba sueño, escuchando, o sea, de nada, no le gustó, pues, él se dormía. A final de cuentas, dice, no sé por qué me caía muy bien, de todas maneras, porque no entendía bien, yo era estudiante, pues, como debía ser, pero la forma tan conservadora que él expresaba, pues no le gustaba, para ser honesto. Al final de cuentas, él dice que las constantes referencias a Grover Priester y esas cosas como que le empezaba a fastidiar, o sea, ¿para qué tanto eso? Simplemente no le gustaba mucho eso, pero le caía bien el maestro, ¿no? Dice que hizo su disertación doctoral bajo su supervisión, entonces él fue el que enseñó ley constitucional. El maestro del cual, o más bien la maestra de la cual yo tuve mucha influencia o que influyó mucho en mí fue Anema. Entonces, ¿por qué? No lo menciona hasta el momento, simplemente él era muy dice bonita.
Probablemente. No sé si le gustaba la maestra o algo, simplemente le gustaba, algo le gustó, fue su maestra que más, la maestra que más Su inspiró. maestra favorita. Sí, entonces, bien interesante, es decir, Doyle, al final de cuentas, era un estudiante como lo hemos sido todos, que tenemos nuestros maestros favoritos, que tenemos nuestros intereses, tenemos nuestros maestros que nos caen bien, que nos aburren, y hay maestros que pues, simplemente influyen en nosotros. Así es, entonces él expresa de esta manera. Vamos a parar hasta aquí lo que son datos, digamos, biográficos de Herman Doyle. Pudiera decirse que en cierta manera él tomó algo de estos tres porque Doyle mismo era tan amable como Fabius. Muy apropiado. Sí, él siempre fue así, él así fue educado, se tomó a final de cuentas la educación clásica y era parte de una familia pues reformada, su papá era una persona muy culta, muy lectora, entonces él se formó de esa manera, ¿no? Pero sí, si él menciona estos tres maestros en la entrevista que le hacen, es porque dejaron alguna huella en él, ¿verdad? O sea, influyeron. Ahora, ¿algún otro comentario de lo que estamos viendo hasta ahorita? Estamos hablando del periodo de juventud, de 1994 a 1922. Hay más datos, ahí profundizan ustedes en el libro, nada más es una introducción. La siguiente sesión vamos a ver datos biográficos de la siguiente etapa de su vida. Ahora, lo que queremos hacer es lo que habíamos comentado al principio, vamos a ver algo de sus escritos y vamos a ver de qué manera en estos escritos iniciales que escribió siendo estudiante, de qué manera está la influencia, en este caso de Platón, en sus escritos. Y se entiende que hay influencia de Platón porque él tuvo, como mencionábamos, una educación clásica, ¿verdad? Entonces, me gustaría que platicáramos el resto de la sesión, si nos da tiempo vemos algo más, si no, nada más nos enfocamos aquí, en una parte de este escrito y viendo cómo está influyendo Platón en él. ¿Sí? Pues podemos pensar y entonces pues transportarlo a escritores actuales que podemos ver esa influencia en algunos escritos, ¿no? ¿Ese idea está bien? Bueno, entonces vamos a ver quién más tiene el libro aparte de el heroico Santiago. Heroico Santiago. Heroico, leal e invicto. Siempre está listo de todo, ¿no? Bueno, Sí, él lo tiene en la mente, él va a aportar mucho ahorita en la discusión. Entonces, ya lo pedimos, pero no se acabaron los de pasta dura. Alguien de aquí, creo, no sé, alguien lo compró. Godínez. Uno. Compró los 10 que quedaron. Godínez. Y ya todos los demás son de Acaparador. de pasta. Pero bueno, si quieren uno en $35, pero ya se lo ordenamos. él escribió muchos escritos como estudiante, pero no se tiene muchos de ellos. Solamente hay algunos. Gracias a Dios. Ahí en el libro ustedes lo compran y ahí van a poder leer más de esos escritos y algunas ideas porque viene enfocado a su pensamiento, a su filosofía. Entonces más adelante podrán ir viéndolo. Entonces ahí en la página 7 y 8 del libro está hablando sobre sus escritos iniciales en este periodo de 1912 a 1917. ¿Pueden leer el último párrafo, bueno, Santiago, por favor? Donde dice si Platón, Si Platón estaba en lo correcto cuando dijo que que el Estado es un alma muy grande. Sí, que el Estado es un alma muy grande y que también reclamaba esta disputa. Entonces, lógicamente, no se puede llegar a una conclusión del mundo o la paz del mundo. Se puede llegar a la conclusión de que la paz del mundo es una utopía. Con este principio empieza uno de los más tempranos escritos de Doyle y esto nos muestra a nosotros como un ensayo no publicado acerca de la paz del mundo y que completó un mes antes de hacer su examen final en el gimnasio. 2 años antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, en el ensayo él podía vislumbrar el mundo como una máquina gigantesca en la cual las partes continuamente
imprimían movimiento hacia un lado y hacia otro, y esto hacía una dependencia de un lado y de otro lado. Entonces empieza a hablar de lo que es una visión de lo que es el mundo, como una sola alma gigantesca, en donde el individuo va expresando y al final de cuentas viene a estallar de alguna manera. La parte del escrito que pone dice, este movimiento es una lucha en la cual, sea que la gente quiera creer o no, la sociedad se mantiene avanzando. La lucha estalla de manera separada en cada alma y estalla en flamas en una guerra destructiva. Esto lo escribió antes de la Primera Guerra Mundial, en oposición al cual ese es el propósito del ensayo, se crea o no, el fuego, la lucha es el pecado, pero uno puede también decir que la lucha viene por la justicia como un poder positivo, mientras que el pecado viene como el poder negativo. Eso es un fragmento de lo que escribe en uno de sus primeros escritos. Entonces, ¿dónde ven la influencia de Platón en este fragmento? Sobre la paz. Cuando habla sobre la paz. Aquí es un tiempo de discusión, de plática sobre este punto. Sí, es curioso que está por estallar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No sé si él tenía algo de información o vislumbraba, tal vez proféticamente, que venía este estallido de la guerra, o si se estaba gestando. Pero está escrito, tiene algo que ver, ¿no? Tiene algo que ver con eso, sobre la paz del mundo, de lo que hablaba Platón, como una utopía. Sí, que dice que la paz del mundo no se puede lograr. Al final de cuentas, él está hablando del concepto de que todo el mundo es como un alma gigantesca, ¿va? Donde cada individuo está expresando y al final de cuentas, como una máquina va influyendo hasta que puede estallar, digamos, podemos decir, cuando hay más cosas negativas, por decirlo así, entonces estalla en una forma general. Y él dice, de esa manera no se puede pensar nunca en una paz mundial, porque siempre va a haber esa lucha individual que luego se hace en uno solo. ¿Qué más vemos en este escrito? Acuérdense que estamos hablando de Doyewer joven, es decir, un joven en 1900, ¿qué dice aquí? 17 por ahí. Antes de 1917, pues, que tendría unos 24 años quizá, 23, 24 años por ahí. Él ve al mundo como la lucha de dos partes, ve un mundo dualista. Y dice que están luchando de un lado al otro, y unos jalan a un lado, unos jalan al otro, y la sociedad entera arde porque unos jalan para acá y otros jalan para el otro lado. Okay. De eso está hablando, esto está expresando. Sí. Él dice bueno, que la búsqueda de la justicia, por un lado, puede verse como la parte positiva, en tanto que la búsqueda o la parte mala es la expresión del pecado, ¿verdad? Eso se refleja en el pensamiento platónico. Okay. La lucha entre el bien y el mal, ¿se refiere? Sí, prácticamente sí. Yo ahí diferiría del heroico de Godínez, porque si bien sí hay dualismo, pero el dualismo se va a manifestar más en la concepción que tienen del mundo acerca del alma del mundo y el mundo como una expresión de esa alma, ¿no? Entonces, que ahí es el mundo de las ideas y el mundo de las cosas palpables, ¿no? Los fenómenos, ¿no? Ahí está reflejando el pensamiento. Ahí se ve, yo siento que ahí es, percibo que ahí es donde se ve el pensamiento platónico. Pero el comentario que hace el hermano Godínez y al final lo que menciona el autor, no he leído el libro, pero lo que menciona el autor a mí me hace pensar que ya se está gestando en el pensamiento de Hermann Doyewer a su edad temprana la idea posterior de la antítesis entre pecado y justicia. Entonces, el camino de Dios y el camino del mal, o lo que posteriormente Doyewer más enfatiza como la antítesis espiritual, ¿no? Que solo hay dos formas de vivir, para honrar a Dios o para deshonrar a Dios, ¿no? Lo que es los motivos básicos religiosos, que solo hay uno que es el que honra a Dios y todos los demás son la otra forma de ir en contra de Dios. Entonces yo creo que allí se está perfilando ya se está formando, ¿no? Se está gestando. El dualismo sí lo tiene, pero lo tiene, yo creo, en la concepción que él tiene del mundo principalmente. ¿Cómo desarrolla más el pensamiento de Platón que está influyendo en Doyewer?
En este caso, entonces estamos viendo nada más un ejemplo, estamos tomando un fragmento de un escrito, no estamos viendo todo. La idea es animarnos a ver todos sus escritos y entonces poder hacer la comparación de la influencia que está teniendo a través de sus diferentes etapas, diferentes etapas de su vida, de sus diferentes edades, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves tú en este pequeño fragmento? ¿Qué partes de Platón están influyendo que tú digas, bueno, Platón pensaba esto acerca del mundo, las ideas y tal? ¿Cómo ves que está influyendo? Como tal, desgraciadamente no he leído la obra de Platón acerca de la política, ¿verdad? La República. Pero respecto a su concepción del universo, era de ese tipo, ¿no? De dualista, si lo ponemos así. Él hablaba del mundo de las ideas, que eran los modelos originales, ¿no? Lo que había allá en el apeirón, allá en la cosa arriba, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, esos eran los modelos básicos, ¿no? Pero ese modelo básico, ese modelo de los modelos, se expresaba materialmente de diversas maneras, como por ejemplo, allá está la silla universal y aquí tenemos varios tipos de sillas, ¿no? Entonces, ahí lo que menciona Doyever es que el mundo es el alma, del mundo, ¿no? El mundo tiene un alma. Una gran alma. Exactamente, se expresa de diversas maneras, ¿no? Y quizá la palabra mundo no se está refiriendo al planeta o a la Tierra, sino al cosmos como tal, el universo, en ese sentido más cósmico, ¿no? Sin utilizarlo en el sentido ya posterior de Hermann Doyever. Yo creo que por ahí va el hecho de que él ve el mundo desde esta perspectiva platónica, de pensar que el mundo es el universo como tal, el ser como tal, es un alma general. Y bueno, ahí hay detrás hay neoplatonismo quizá también, que al final siempre tiene una influencia dentro del agustinianismo, que tenía una fuerte presencia en el calvinismo del tiempo de Hermann Doyever. Sí, porque habla de que es como un gran alma, pero formada por las almas individuales, ¿verdad? Sí. Y esa lucha individual viene a reflejarse en exactamente. En todo se expresa. El mundo, ¿verdad? Y habla al final... Bueno, es interesante porque este pensamiento que menciona Ray es el pensamiento que regularmente conocemos de Platón. Y pienso que en este impacto que produce Platón en la vida de Doyever, sería interesante, por ejemplo, leer un poco más al respecto de Platón efectivamente, como dice Ray, en su libro de la República, para ampliar nuestro conocimiento más sobre el pensamiento de Platón, porque lo hemos dejado como muy corto ahí en este aspecto dualista, entendiendo, como que lo resumimos, entendiendo que Platón habla acerca del mundo de las ideas y esta visión donde él hace donde tiene una tensión. Pero yo creo que lo que ocurrió en Doyever fue que a lo mejor lo que no hemos investigado respecto a Platón es lo que a él impactó para escribir también este aspecto. Sí, y hay que recordar que la educación clásica, pues obviamente, prácticamente qué otro filósofo iba a conocer si no son los griegos, por el mismo tipo de educación que recibió. Ahora, dice algo bien importante, y hace rato mencionábamos, no es lo mismo decir es que Doyever fue influido por Platón